Y vamos a seguir con esta mañana maravillosa, con esta mañana en la que veo que estáis participando. Os vuelvo a repetir que a lo largo de toda la jornada, a través de esta plataforma que me estáis viendo, que es muy fácil navegar, tenéis todos los iconos en la parte izquierda de vuestra pantalla, podéis pulsar cualquiera de estos iconos y os lleva la información no solamente de los panelistas pulsando en sus nombres, por ejemplo, el doctor Pedro Pérez Segura, podéis pulsar y ver todo su magnífico currículum, pero también informados de los talleres, etcétera, y sobre todo hacer lo que estáis haciendo, participar. Este primer congreso de enfermos de cáncer y familiares es por y para todos nosotros. Porque es así, y esta sí es la que va a ser nuestra siguiente mesa. Todo lo que tú me das, todo lo que tú me das, que es mucho más. Y teníamos que escuchar una canción, ¿no? ¿Vamos a escuchar una canción? Esto es muy bonito. Seguramente que en casa muchos de vosotros y vosotras sabéis esta canción. Es un momento perfecto para venirnos arriba e incluso cantar esta preciosa canción. Todo lo que tú me das es mucho más, precisamente todo lo que tú me das. Es que si canto vais a entender por qué me dedico a dirigir cine y no a cantar. Esta es una mesa que vamos a presentaros a continuación, que precisamente es donde nosotros, los pacientes de cáncer, somos los protagonistas, porque vamos a hablar de tratamientos, de cuidados, incluso de investigación. Y lo vamos a hacer con Sandra Rodrigo, que es una paciente de cáncer, con la doctora Carmen Ferrer, jefa de información y atención al paciente del Hospital de la Cruz Roja, con el doctor Antonio Calles, oncólogo del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, y con Ana González, responsable del programa de la Asociación Española contra el Cáncer de Madrid. Adelante, bienvenidos y bienvenidas. Hola Mabel, muchas gracias. Bueno, quiero dar la bienvenida a este congreso de personas con cáncer y familiares. Agradecer, como no, a los ponentes su amabilidad, su disponibilidad y su disposición a colaborar y a estar hoy compartiendo este día con nosotros. También agradeceros a todos los que estáis ahí detrás acompañándonos en este día. Y bueno, sobre todo queremos también compartir un momento y que sea esta mesa un momento de reflexión, ¿no? Y consigamos adoptar un punto de vista diferente, hablando de la enfermedad, pero ya no solo desde el punto de vista médico, sino dando protagonismo a los pacientes. El papel que van adquiriendo las personas con cáncer cada vez es más relevante. Médicos, enfermería, profesionales sanitarios van transformando su relación con ellos, ¿no? Haciéndoles cada vez más partícipes y compartiendo mucho de sus momentos. Los pacientes tenéis mucho que contar, queremos que esta sea la idea, cada vez tengáis un rol más activo. Desde luego todos los profesionales que nos dedicamos a esto y desde luego también muchos familiares, muchas personas, amigas que tenemos, somos conscientes de lo que supone tener un cáncer y el impacto que puede tener, ya no solo en la persona que lo tiene, ¿no?, sino en todos los demás. Queremos que sean los protagonistas y, cómo no, que tenemos que comenzar la mesa presentando a Sandra. Hace un año fue diagnosticada de un cáncer de mama. Buenos días, Sandra. Hola, ¿Qué buenos tal? días. Hola, buenos días. Muy bien. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia como paciente. ¿Cuál ha sido tu viaje a lo largo de este año? Bueno, pues ha sido un viaje complicado. Al principio. Sí que es verdad que es una posición de mucho miedo y bueno, pues más que ahora he pasado por un proceso de cirugía, de quimio, de radio y ahora pues con el tratamiento hormonal. Y como te decía, bueno, desde una posición mucho más activa en lo que es la enfermedad y cómo la vivo, tanto yo como mi familia, mis amigos y en general todo el mundo que ha participado de esto. La verdad es que me he sentido en ocasiones muy perdida. Sí que es cierto, hablábamos del COVID, ¿no?, al principio. Me pilló en la mitad del tratamiento y fue pues una locura. Luego sí que es verdad que te das cuenta, como decía, mucha gente detrás preocupado también por ti y las cosas vayan bien. Al principio pues muy perdida. Y bueno, por buscarle otro punto de mejora, ¿no?, a este proceso, sí que es cierto que también en ocasiones he visto
que se abordaba la enfermedad desde aparentemente cierto desmembramiento, ¿no? Esto me ha llevado también a buscar respuestas a preguntas y a momentos que necesitaba, y la verdad es que en esto la asociación me ha ayudado un montón. Quizás sí que hubiera esperado o me hubiera gustado tener un trato un poco más integral. Pero bueno, a pesar de esto, he de decir bueno, que los tratamientos han ido bien y que realmente muy contenta. Sí, bueno, realmente un poco la idea que nos transmiten muchos de los pacientes y de las personas que se acercan hasta nosotros es que el paciente, oímos mucho hoy en día el paciente en el centro, ¿no? Pero muchas veces colocamos al paciente cada uno en el centro de nuestros servicios, ¿no? Pues en la oncología, los pacientes, las personas con cáncer van al oncólogo, luego van a radioterapia, luego van a la visita con su enfermera, pero al final, ¿qué es ser el centro? Yo creo que esto nos va a dar respuesta. Bienvenido, doctor Calles, por compartir esta mañana con nosotros. Máximo experto y, bueno, casi un influencer en redes sociales. ¿Qué es poner y qué significa poner al paciente en el centro? Hola Ana, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todo el mundo y bueno, lo primero, agradecer no solamente la invitación, es para mí un honor y un privilegio estar aquí, sino también la iniciativa de este primer congreso de pacientes, de personas con cáncer y sus familiares, precisamente en uno de los momentos probablemente más difíciles que tenemos para estar juntos, pues habéis conseguido que nos juntemos, aunque sea virtualmente. Y esto es súper importante, mantenernos juntos porque nos necesitamos mutuamente y hay que salir adelante y nos necesitamos unos a otros. Pues sí, el paciente en el centro es una idea que yo creo que transformará profundamente y a mejor la manera que tenemos de practicar la medicina, porque es la única manera posible de ir hacia adelante. Sin embargo, esto no es posible porque la manera en la que está organizado el sistema sanitario pone al sistema en el centro. Es decir, lo importante es mantener al sistema. Ni siquiera es mantener a los médicos o a los pacientes o a las enfermeras, es mantener el sistema. Y esto dificulta mucho, y yo creo que lo ha contado muy bien antes, que se ha sentido un poco desmembrada y que le faltaba un poco de trato, porque trabajar centrado al paciente significa trabajar en equipo, reorganizar la asistencia sanitaria de tal manera que no haya servicios, sino que sean unidades específicas donde todo el mundo trabaje en horizontal sin tener una disciplina de trabajo vertical o piramidal, y donde las consideraciones que tiene el paciente, las consideraciones que tienen las personas que tienen cáncer, sean la base para la toma de decisiones y no sean motivos economicistas que los puede considerar, ¿no?, los sistemas gestores, o criterios de eficacia, que a lo mejor son los que buscamos los oncólogos, pero a veces en las tomas de decisiones, los árboles de decisión, nunca entra el factor del paciente como ni siquiera modificador, es decir, ni siquiera como a título consultivo. Por tanto, la transformación no es poner al paciente en el centro, sino transformar todo el sistema sanitario para darle el pleno protagonismo, y que estas cosas que dicen los pacientes, y yo estoy completamente de acuerdo con ellos, nos falta tiempo, no hablamos entre nosotros, se sienten un poco abandonados. ¿Por qué es? Pues porque esto hay que organizarlo. Yo soy un profundo creyente de poner al paciente en el centro, pero también soy consciente de las limitaciones y hay que romper las barreras para que esto sea posible. Bueno, gracias, doctor Calles. Desde luego, en la Asociación Española contra el Cáncer somos unos firmes defensores de este modelo, donde colocamos a las personas, desde luego, en el centro del sistema. Somos conscientes de las dificultades, pero de verdad que este congreso queremos también dar visibilidad a la importancia de transformar, ¿no? Más allá de que estemos hoy conectados en digital, que está muy bien, pero ir un poquito más allá, y que bueno, por algo hay que empezar, y ya simplemente poder hablar abiertamente de esto, yo creo que ya es un principio de cambio. Bueno, no podemos entender el cambio sin la enfermería, y contamos hoy con la doctora Arnedo, que es un lujo tenerla hoy aquí, firme defensora de la enfermería, y que son los pacientes y sin las enfermeras, ¿no? O sea, ¿quién no recuerda a la enfermera que le ha acompañado en el hospital de día, que le ha acompañado en sus cuidados?
¿Qué papel, Carmen, juegan un poco la enfermería en este nuevo modelo en el que tenemos que enseñar y corresponsabilizar también a los pacientes? Porque no solo es el sistema, el paciente también tiene que aportar, tiene que cambiar. Bueno, primero daros las gracias porque estoy súper contenta de estar en esta mesa, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que acabáis de decir, ¿no? Bueno, ¿qué papel juegan? Yo creo que estamos ahora en un momento muy transformacional, ¿no? Esto del paciente está en el centro, esto significa romper la atomización, lo que decíais antes, ¿no? Volver un poco a trabajar de forma más transversal y trabajar mejor en equipo. ¿Qué papel juegan las enfermeras? Bueno, las enfermeras lideran y apoyan la capacidad del cuidado que tienen las personas. El cuidado hoy en día es una herramienta esencial para que realmente las personas tomen decisiones y se empoderen, ¿no? Esta palabra que ahora tanto nos gusta y que responde simplemente a que las personas lleven las riendas, ¿no? Las riendas de su salud y participen con el equipo. Así que, ¿qué hacemos las enfermeras? Bueno, Albert Jover decía una cosa y es la enfermedad, ¿no? Te marca un itinerario por el sistema. ¿Y qué hacen las enfermeras? Pues acompañan a los ciudadanos a lo largo de este proceso de enfermedad que les ha tocado vivir y les acompañan ayudándoles, apoyándoles para que las personas realmente pues desarrollen todas sus capacidades de cuidar de sí mismos, desarrollen sus capacidades para participar en la toma de decisiones con los profesionales. Todos los profesionales realmente saquen de ellos lo más que puedan porque todos les apoyan, los médicos hacen unas cosas, las enfermeras otros, los psicólogos otros, los trabajadores sociales, cada uno está en el sistema para hacer cosas diferentes y realmente si tenemos un reto entre todos, y yo creo que las enfermeras por supuesto hemos apostado por eso, es que la mayor innovación que podemos hacer y aportar los profesionales es a este sistema que decíamos, para el sistema no, es para los ciudadanos, pero la innovación parte de cambiar la organización, de mejorar nuestra organización. Y eso solo lo podemos hacer entre todos, ¿no? Entendiendo que todos tenemos algo que aportar, los primeros los ciudadanos, ¿no? Cuando son pacientes, cuando cuidan de otras personas, desarrollando, sobre todo potenciando sus capacidades. Así que nosotros ahora jugamos este papel, ¿no? Este papel que siempre hemos jugado de acompañar, de preocuparnos por, que esta es nuestra área disciplinar, y además ahora pues estamos trabajando mucho más en esta idea de, bueno, buscar de información, trabajar la capacidad de cuidar de uno mismo, la estrategia del autocuidado y trabajar en equipo y aportar a los equipos pues esta opción de que las personas no son enfermedades, sino que tienen proyectos personales y el cuidado juega un papel importante. Así que ahí estamos, no sé, yo estoy contenta desde luego y desde luego apuesto por ello. Desde luego no se concibe la atención al paciente sin el papel de la enfermería. Eso lo tenemos, yo creo, todos los que trabajamos, incluso pacientes familiares, todo es muy, muy claro, ¿no? Los diálogos de esta mesa empezaban con una música preciosa que bueno, se la debemos a una persona que ha hecho también mucho desde su lado, ¿no? Esa capacidad que hablamos de los pacientes de impactar en los otros, que es Pau Donés, todo lo que tú me das, ¿no? Doctor Calles, como decíamos, los pacientes nos dan mucho, pero los pacientes tienen que estar preparados. Hablamos también de una nueva figura que es el paciente experto, ¿no? Que parece que tiene que ir a la universidad para encima ir a tratamiento. ¿Qué es el paciente experto? ¿Qué es un paciente capacitado? Bueno, yo creo que aquí hay una definición con la que partir, que es una figura que ya está contemplada y que la Organización Mundial de la Salud reconoce, en la que un paciente experto o un paciente empoderado es aquella persona que gana poder y gana control sobre sus decisiones y sobre su proceso de enfermedad para tomar decisiones que puedan mejorar su calidad de vida y su situación de vida, ¿no? Y es un proceso que no solo involucra al paciente, porque tiene que aprender, tiene que adquirir conocimientos y tiene que aprender habilidades, sino que también compromete a la sociedad y al sistema, ¿no? Los proveedores de salud tenemos que darle esa información, recetar información de calidad para que los pacientes puedan adquirir según su nivel información necesaria para esa toma de decisiones. Todo esto se basa en el principio de autonomía y el ambiente tiene que ser adecuado. Tenemos que facilitar un ambiente donde el paciente se sienta protagonista, entienda que el rol que tiene en sus propias decisiones,
pero también va a tener una serie de características de interaccionar con los demás. Nos va a hacer mejores al equipo sanitario que la atiende, médicos e enfermeras, porque nos va a dar información, nos va a dar feedback, nos va a dar cosas que a lo mejor nosotros no sabemos y que las podemos incorporar para mejorar la atención de otros pacientes. Va a mejorar el autocuidado, va a mejorar la valoración de la sociedad que tiene sobre esa enfermedad y sobre que tengan un mayor conocimiento, mayor información y sobre todo desestigmatizar algunas enfermedades como el cáncer de pulmón al que yo me dedico, ¿no? Y luego un punto quizás particular que tienen los pacientes empoderados es su capacidad docente, su capacidad de enseñar a otros pacientes, ya no solamente con nosotros, sino que quieren transformar las cosas y quieren ayudar a otros pacientes porque ellos han sentido esa situación y necesitan proveer de ayudas, de herramientas para que otros pacientes no pasen por lo que ellos han pasado y puedan mejorar su proceso de afrontación del cáncer. Y ahora mismo pues tienen unas herramientas que no se disponían previamente, como pueden ser las nuevas tecnologías y las redes sociales, que desde luego son mucho más expertos y influencers que los que podemos llegar a ser el personal sanitario y que puede ayudar muchísimo a la visibilización, desestigmatización y sobre todo a la información de calidad, ¿no? Evitar esas falsas noticias, fake news, esa tentación de consultar a fuentes imprecisas y de gente que puede intentar robar, captar la atención de los pacientes por falsas promesas, información que puede comprometer, ¿no? Su mejor tratamiento disponible, y al final esto es un proceso en el que estamos todos involucrados y que, bueno, pues tienes la consecuencia de tener al paciente en el centro. Precisamente salía un estudio, doctor Calles, esta semana de un alto porcentaje, casi rayando el 40%, que los pacientes con cáncer de pulmón expresaban sus dificultades a la hora de recibir información y obtener comunicación. Creo que en oncología concretamente, aunque pasa también en otras especialidades, el reto de mejorar la comunicación, del trato con el paciente, de saber escuchar, no solo ser directivos hacia un canal donde le aportamos conocimiento, sino también ser capaces de recoger sus intereses, sus necesidades y de alguna manera, ¿no? Ser, bueno, esto te lo he copiado a ti, ser aliado en el tratamiento, ¿no? De hecho, también creo que he leído que el mayor conocimiento incluso puede llegar a tener un impacto en el tratamiento y en la enfermedad. ¿Esto es así, doctor? Absolutamente, o sea, absolutamente. No hay nada más satisfactorio que cuando hay un paciente, tenemos enfrente de nosotros un paciente empoderado, confirmarle que esa decisión es plenamente correcta, no solamente porque estaba avalada por la evidencia científica y el sistema la soporta y tal, sino porque lo ha decidido esa persona así y ha entendido perfectamente todas las consecuencias de su decisión, ¿no? Esto es algo que, bueno, pues haces mención a este informe de la encuesta de los pacientes con cáncer de pulmón, que la verdad es que es interesantísimo y si no lo habéis leído os recomiendo que lo lea porque yo la verdad he aprendido mucho y significa que nos queda mucho camino por recorrer, ¿no? Y sentido de autocrítica de no lo estamos haciendo bien, pensamos que lo estamos haciendo bien y no lo estamos haciendo bien. Yo creo que hay dos factores fundamentales para esto. Uno es el tiempo, o sea, no podemos dedicar o desgraciadamente no disponemos del tiempo necesario que requieren los pacientes. Creemos que en 15-20 minutos es posible dar información de enfermedades complejas que afectan a múltiples esferas de la persona, no solamente la salud, sino del trabajo, los amigos, la familia, aspectos que a veces no se pueden comentar en la consulta, se van a cosas técnicas, gordas, ¿no? Creemos que estamos dando información, el paciente en ese momento pues tiene una reacción de miedo, tiene una reacción de bloqueo, no es capaz de recibir esa información, quiere huir de ahí porque no es capaz de digerir lo que le estamos contando y esa falta de comunicación y esa falta de tiempo pues produce muchas veces esa sensación de que no se está dando bien la información. Luego hay un segundo punto muy importante y es que a los médicos nadie nos enseña a comunicar. Desgraciadamente, las facultades de medicina uno termina sabiendo mucha medicina, pero no aprende a hablar, no aprende a comunicar, no aprende a manejar los silencios, la expresión
corporal, a dar la oportunidad al paciente a hacerle preguntas abiertas para que te responda si tiene alguna duda, si tiene alguna cosa que no le queda clara, disponer del ambiente adecuado para preguntar las preguntas adecuadas. Es decir, yo creo que nos queda mucho por hacer, pero desde luego el paciente empoderado ayuda a tomar mejores decisiones al equipo médico y a estar convencidos de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Porque al final nosotros somos proveedores de servicios, nosotros le vamos a dar al paciente lo que el paciente necesita, pero si sabe lo que quiere, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo muy claro. Todo el mundo va a una tienda a comprar una cosa o a comprar un coche y previamente se ha leído los catálogos o la información, ha comparado precios, ha comparado alternativas y sabe lo que puede asumir, lo que quiere. Llega uno son cosas materiales, son cosas que no son trascendentales y sin embargo con cosas relacionadas con la salud, algo tan importante como un cáncer. Muchos pacientes llegan a la consulta y no han leído absolutamente nada, ni siquiera le han contado a lo mejor bien el diagnóstico y esperan que tú le cuentes toda la información y ser capaces de entenderlo en esa primera consulta. Es absolutamente imposible entender la complejidad de todo el proceso que va a durar en muchos casos meses, años de tratamiento, explicarle todas las consecuencias alternativas sin que el paciente haya tenido previamente un acceso preliminar a esa información, bueno, ¿a qué me voy a enfrentar? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué consecuencias hay de cada decisión de esto? Entonces es muy difícil gestionar esto cuando, primero, no hay tiempo suficiente, segundo, no nos han dado las habilidades comunicativas, que es un proceso al final de autoaprendizaje, de si uno quiere aprender y ver en qué te has equivocado, lo puedo hacer mejor, hoy no me he ido contento a casa, no tengo la sensación de haberlo hecho bien, quizás a este paciente le tenía que haber dedicado más tiempo. Esto nos martiriza a nosotros, pero desgraciadamente no tenemos talleres para aprender, para mejorar esa comunicación, ese feedback que tenemos día a día con los pacientes. De eso precisamente, la Asociación Española contra el Cáncer queremos dar soporte, queremos dar apoyo con todas nuestras actividades, informando, visibilizando, concienciando a los pacientes para que esos pacientes cada vez sean más expertos, estén más formados, más capacitados y realmente se puedan convertir en un auténtico aliado para los oncólogos, para enfermería y consigamos que por lo menos vayamos mejorando nuestra relación con ellos. Porque al final estamos hablando de personas con una preocupación, con miedos, con angustias y por eso la labor de todo un equipo tiene que ir al unísono y tenemos que ir todos juntos para mejorar la calidad de vida y para incidir realmente en lo que es el tratamiento de la enfermedad y sus secuelas, que no termina cuando termina la quimio, ¿verdad, Sandra? Sandra, además, como paciente experta que tenemos en la Asociación Española contra el Cáncer, forma parte de un proyecto pionero que tenemos en la asociación, que en inglés se dice Patient Advocacy, que hemos trabajado contra la Fundación Científica y que lo hemos traducido como embajadora de pacientes. Nos va a explicar un poco en qué consiste este proyecto, pero es dar un papel protagonista en la investigación a los pacientes. Cuando se investiga para alguien, también tenemos que escuchar el otro lado, porque creemos que los pacientes siempre tienen algo que contar. Sandra, cuéntanos, ¿qué es para ti este proyecto? ¿Cómo has formado parte de él? ¿Qué te ha aportado? Bueno, la verdad es que el proyecto llegó a través de mi psicooncóloga que me reclutó y me dijo, bueno, ¿qué tienes mejor que hacer, ¿no? que ayudar a colaborar en esta lucha contra la enfermedad en la que te encuentras. Y por supuesto, agarré la invitación con muchísima ilusión. Estaba además en pleno proceso de quimioterapia, o sea que yo creo que los que nos escucháis, los pacientes, os imagináis, ¿no? cuál era ese momento. Y bueno, la verdad es que el proyecto ha sido apasionante. He tenido que evaluar y clasificar diferentes proyectos que eran desde la psicosocial, la prevención y los cuidados paliativos en el cáncer. Como tú decías, ¿no? Desde el punto de vista del paciente. Y la verdad es que había oído, sí, bueno, la investigación es muy importante, siempre no está presente, pero realmente ahora es cuando me he dado cuenta de lo que realmente significa la investigación, ¿no? Y me he consciente pues del trabajo ingente que hay detrás, de cuántos investigadores luchan por sacar sus proyectos adelante y bueno, y de las condiciones al final que tienen muchos de ellos pues un poco precarias, ¿no? Y bueno, y al final de la importancia de investigar para más vida y también para poder vivir mejor esta enfermedad. Así que para mí, en cuentas, Sandra, ¿cuál ha sido tu papel?
¿Cuál ha sido tu papel dentro del proyecto? ¿En qué ha consistido? Sí, bueno, lo que tenía que era, o sea, yo recibí los proyectos, varios proyectos para poder destinar esos recursos que tiene la fundación. Y mi papel fue, bueno, pues leerlos todos, que yo además soy de letras y no conozco muy bien muchas terminologías. Ahí me echaron una mano, la verdad es que todo el equipo de la fundación, y tenía que hacer una evaluación y una clasificación en función del punto de vista del paciente. ¿Y por qué te parece importante tu aportación? ¿Crees que realmente merece la pena? ¿Crees que los pacientes deben estar en ese momento? Sí, la verdad es que yo para nada pensaba que los pacientes podíamos colaborar en la investigación, sinceramente, y me he dado cuenta que sí, que tenemos un papel protagonista y podemos también formar parte de un equipo, pues, de médicos, enfermeros, de investigadores, porque aportas un punto de vista de la enfermedad que tú mismo estás sufriendo en tu propia piel. Y la verdad es que creo que tenemos mucho que aportar. Claro que sí, ¿no? Ya no solo en decidir qué proyectos puedan resultar de mayor interés, sino incluso a la hora de cuántas pruebas se deben hacer, cómo se siente un paciente ante ese ensayo. Yo creo que los pacientes, las personas con cáncer, tienen mucho que contar en la investigación y desde luego vamos a apostar por esta figura porque continúe y porque tengamos muchos pacientes expertos que nos den su punto de vista. Que tenemos a la doctora Arnedo, que a mí me encantaría que en el día de hoy nos diera algunas pistas, que nos concretara algunas líneas de actuación, porque la enfermería al final es experta en educar en salud, en educar en cuidados, en preparar, ¿no?, a ese paciente, bueno, que la palabra la estamos usando mucho y no es precisamente mi favorita, a empoderarlos, a darles capacidad y valor, ¿no? Doctora Arnedo, ¿cómo vamos a hacer eso? Uy, bueno, no sé. Es que me viene a la cabeza, como estamos en una tertulia, ¿no? Me viene a la cabeza cuando os Sí, oigo son hablar diálogos, cosas que me parecen interesantes. Mira, hay cosas que creo que podríamos un poco y profundizar, ¿no? La idea está de cómo vamos a hacer este cambio. Pues mirar, este cambio solo se puede hacer de varias maneras. La primera es considerando que innovar es cambiar las maneras de hacer. Es decir, decía el doctor Callejo, es que yo no tengo tiempo, ya, pero tú tienes un equipo. A lo mejor hay que replantearse dentro del equipo quién habla con el paciente, cómo se habla. A lo mejor las enfermedades pueden hacer eso, porque ellos a lo mejor sí tienen información sobre cómo comunicarse o cómo ayudar a los pacientes. Creo que las claves de la innovación tienen que ver con saber priorizar, ¿no? Y la priorización no es solo que hay que plantear al paciente un tratamiento y tal, que por supuesto, y hacer un diagnóstico adecuado, que por supuesto. También hay que plantear dónde vive la persona, cuál es su entorno próximo, qué necesita, qué quiere, qué desea, ¿no? Y ahí las enfermedades juegan un papel. Luego, este es un trabajo que hay que hacer en equipo. Así que para innovar en las organizaciones hay que responder a dos ideas, ¿no? Equipos auténticos de verdad, donde la gente haga cosas diferentes y se participe de verdad y se utilice a los profesionales en realidad en lo que deben de hacer. Y lo segundo, la priorización. También priorizar en nuestra forma de trabajar lo que necesita el ciudadano, lo que sea el paciente, ¿no? Estos son dos claves que yo creo que nosotros podemos hacer. A partir de ahí, podemos hablar del paciente activo, que es ese paciente que, por supuesto, es capaz de responder, utiliza sus capacidades, etcétera, y el paciente experto, que es otro nivel, este paciente que además cuenta su experiencia y ayuda a los otros incorporándose al equipo de trabajo para que, bueno, a través del modelamiento, a través de ver a otros iguales como tú, enseñas, ¿no? Que esta es una manera que, bueno, pues que hay evidencia suficiente de decir, oiga, el trabajo entre iguales también es muy importante. Así que yo creo que estas son las dos líneas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo creo que tendríamos un poco que cuando hablemos del tiempo, prioricemos. No es que no hay tiempo, pero vamos a priorizar, vamos a cambiarlo, vamos a cambiar qué es lo que nos priorizamos. Y a lo mejor unos tienen que priorizar hacer una cosa y otros tenemos que priorizar hacer otra, porque si no, nunca tendremos tiempo y nunca podremos generar el cambio. No sé si así os he respondido. Nosotros estamos dispuestos a hacer este cambio. Yo creo que estamos Dime. dispuestos. Me gusta mucho la idea, efectivamente, una cosa es el paciente activo, otra cosa es el paciente experto.
¿Y cómo formamos o cómo hacemos que esas personas sean activas, sean motores y responsabilizarles, que ellos también forman parte de sus cuidados, ¿no? Que los demás podemos ponerles un tratamiento, darles unos servicios, pero que Sí. ellos forman parte del sistema? Es que, mirar, todos hemos salido del término el infermus, el que no decide, ¿vale? Esta es nuestra tradición. Y los ciudadanos también están en esta tradición. Oiga, yo vengo al médico y se acabó María. No. Eso es. Entonces, ¿cómo se hace esto? Saliendo de esta tradición, ya no está el infermus, ¿no? Que decimos, sino, vale, ¿cómo se hace? Con información veraz, Muy con tiempo. importante. Y el tiempo es el espacio. Yo estoy de acuerdo con el doctor Gay. A lo mejor no lo tiene que hacer él y a lo mejor en el equipo hay que decir, yo hablo esto, tú hablas aquello. Tal. El paciente se tiene que encontrar acompañado, saber cómo camina y por dónde camina y controlar la incertidumbre. Tomar decisiones no es, haga usted el favor de tomar decisiones. No. Para tomar decisiones uno tiene que saber de qué está hablando, uno tiene que saber qué alternativas tiene, uno tiene que saber qué consecuencias tienen las alternativas. Por supuesto, la gente, si no tenía nunca un cáncer, nunca ha leído, pero cuando uno tiene, se pone a leer. Y entonces vamos a trabajar en esta idea de acompañar. Cuando tú tienes un Desde luego. entrenador, que es lo que hacen las enfermeras, tú tienes tu entrenador, te ayuda a desarrollarte, a empoderarte. Por supuesto, un paciente no va a decidir la técnica quirúrgica que le vamos a hacer, pero sí las consecuencias, ¿no? Entonces, cuando tú te sientas con los pacientes, poco a poco hay que ir trabajando en esta idea de el empoderamiento no es más que ir capacitando, como entrenar, como en el entrenamiento en el deporte, es igual. El cuidado es igual. Tú te entrenas desarrollando tus capacidades como en el deporte. Por esa es la figura de las enfermeras como entrenadoras, es esencial, porque ayudarían a los pacientes. Lo que decía antes Sandra, al principio estás ahí como deslavazado, te dicen lo que tienes que hacer y ya luego tú te vas componiendo. Sería mejor trabajar estrategias de acompañamiento de los pacientes. Y esto es caro, no señor, esto es invertir para que las personas puedan realmente, al final, ser pacientes activos, ser pacientes empoderados y tomar decisiones sobre, bueno, pues qué es lo que hay que hacer con su enfermedad, trabajar con los profesionales y cuando se habla con ellos, que no parezca que hablamos en chino, sino trabajar juntos, ¿no? Y esto requiere una manera de un cambio en nuestra cabeza y un cambio en cómo nos organizamos. Yo que soy, como me dedico a la gestión o me dedico mucho a la gestión, pues creo que esta es clave, ¿no? Y utilizar las herramientas, perdonad lo último, ¿no? Nosotros en Madrid tenemos la Escuela Madrileña de Salud. Ayer concretamente grabé yo con un grupo de pacientes, bueno, de cuidadores, un curso de cuidador experto, ¿no? Bueno, tenemos proyectos que hablan de cómo se hace esto. Podemos usar estas herramientas, prescribir escuela madrileña, ayudar a los ciudadanos a desarrollar sus capacidades a través de la formación y la buena información, claro. Desde luego que me sí, enrollo. no podemos estar más absolutamente alineadas y más de acuerdo, ¿no? No es porque te haya elegido yo para participar en esta mesa. Sandra, todo esto que nos cuentan realmente, como persona con cáncer, que estás en un momento ya, bueno, que ya has terminado tus tratamientos, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu opinión, tu experiencia? ¿Qué crees que puedes trasladar a otros pacientes desde el momento personal en el que estás? Bueno, pues que no solamente podemos ser agentes de cambio, sino que también serlo, que no podemos esperar a que nuestros médicos, enfermeras y nuestro entorno, nuestra familia, amigos, adivinen lo que necesitamos ni a nuestros intereses, porque sí que es cierto que al principio, pues yo en mi caso, ¿no? Iba como pollo sin cabeza, o sea, no entendía absolutamente nada de lo que me estaba pasando, ni lo que pasaba en el sistema, ni lo que le pasaba a mi médico, o sea, yo no entendía absolutamente nada y sí que es cierto que ahora, después de haber pasado la enfermedad, creo que es súper importante trabajar, como decíais todos, ¿no? Como un equipo, no solamente como algo aislado y solamente tratar lo que es la enfermedad, sino también que, oye, detrás de la enfermedad pues hay una persona, ¿no?
Y bueno, la verdad es que yo creo que tanto pacientes médicos, enfermeras, psicólogos, fisios, asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer, sí que realmente, o sea, puede contribuir a mejorar la vida de las personas y de sus familiares. Para mí ha sido un recurso súper importante y crítico, y yo sí realmente, vamos, estoy segura que esto, que si se organiza, ¿no? Como decía la doctora, bien los recursos que tenemos, por supuesto que la situación puede cambiar. Y bueno, yo sí que me gustaría comentaros también mi experiencia, ¿no? Al principio, cuando empecé el tratamiento y con la enfermedad, no sabía si iba a poder volver a trabajar, y bueno, pues el lunes me incorporo de nuevo a mi trabajo. Estoy súper contenta, pues también muy nerviosa, y bueno, que sepáis que incluso este estigma, ¿no? Cuando el cáncer, pues que en muchas ocasiones también luego tienes un poco más que tu propia enfermedad. Y bueno, pues agradecer de verdad a la asociación por haberme invitado, en especial a ti, Ana, muchas gracias por tu paciencia, a Sonia, a Vanessa de la Fundación, a mi psicooncóloga Marta, que me ha ayudado un montón, y por a todos los enfermeras, a mi familia, mi marido, madre, hermano, mis Todos, pilares, Sandra, y todos formamos parte de un exacto. equipo, todos somos uno al final, ¿no? Y esto enlaza muy bien, porque no Sí. querría terminar esta mesa sin hablar precisamente de eso, de personas. Estamos al final hablando de personas que tienen una enfermedad que amenaza la vida, que amenaza la salud, que a veces, bueno, pues a veces los resultados pues no son lo que uno se esperan. Y estamos también en unos momentos muy críticos como es el COVID, ¿no? Carmen, ¿qué es humanizar? Que lo oímos tanto. ¿Qué significa en términos concretos la palabra humanizar? Bueno, yo intento explicarlo de forma sencilla. ¿Qué es humanizar? Venga. Responder de manera auténtica a lo que uno necesita. O sea, ser capaz de preguntarle a Sandra, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y el sistema responder. Eso es humanizar. Humanizar es responder de una forma auténtica. Claro, esto es muy difícil. Porque tiene que ver con... Muy bien, muy rápido, pero luego aterrizar ese concepto, ¿no? Que a veces pues es difícil, sobre todo en los momentos que hemos vivido, ¿no? Donde realmente las personas, las familias han pasado donde este sentimiento un poco de desprotección y de deshumanización, ¿no? Porque ha sido así, la situación nos ha podido y, sin embargo, se ha hecho un esfuerzo por no perder esa autenticidad, que yo creo que también se ha conseguido, ¿verdad, Carmen? Bueno, yo creo que sí, vamos a ver. O sea, lo que pasa es que no valoramos, parece que lo relacional son cosas blanditas. Y de cosas blanditas, nada. Lo relacional es nuclear. Entonces, por supuesto hay que abordar las enfermedades, por supuesto hay que hacer buenos diagnósticos, pero hay que estar al lado de los pacientes, hay que tener cercanía terapéutica, hay que estar relacionados, hay que interactuar, hay que generar confianza. ¿Vale? El COVID, por ejemplo, una de las cosas que más nos ha enseñado es la confianza, ¿no? Confiemos, ¿no? Hay que generar confianza, hay que buscar profesionales que te miren a la cara, ¿vale? Y los profesionales tenemos una responsabilidad ahí, y es esto, hacer cambios, ¿no? Es trabajar con las personas. Uno puede no tener a su familia, pero tiene al lado un profesional y eso es importante también. A lo mejor ahora no vamos a poder estar todos juntos, pero las personas tenemos que preocuparnos para que no estén solas, para que no estén aisladas. Fíjate, yo creo que esto es una cosa que me ha gustado bastante oír, ¿no? Como ahora hemos agradecido, ¿no? Sandra ha agradecido a toda su familia, a todos los que tienen alrededor, qué guay, me vuelvo al trabajo, ¿no? Todo se ha normalizado, estupendo. Pues eso todos lo necesitamos. Entonces esto no es menor, esto es mayor. Y el sistema está cambiando y cambia en esta línea, ¿no? ¿Es importante una resonancia? Sí. Pero también es muy importante un espacio confortable donde yo pueda estar y donde pueda hablar y donde cuente mis miedos y donde alguien me escuche y me ayude. Totalmente de acuerdo, bueno, y por eso no queríamos dejar de poner en valor la importancia de estas acciones, ¿no? Y bueno, sí me gustaría terminar con el doctor Calles,
tantos años trabajando con pacientes con cáncer de pulmón, ¿no? Una patología compleja, que es verdad que ha evolucionado mucho en los últimos tiempos, pero claro, que ha compartido muchas experiencias con pacientes, ¿no? ¿En qué manera tu relación con los pacientes ha podido transformar la forma de entenderlos, de actuar y de plantear la enfermedad? Bueno, yo creo que el tiempo y la actitud que tiene uno a afrontar esta enfermedad te ayuda a crecer. Uno va creciendo con los años, uno va aprendiendo y aprendemos sobre todo los que tratamos a pacientes que están, a personas que están en una situación tan complicada, personal, familiar, social, el valor de las cosas en esta vida, que es lo realmente importante, que es por lo que realmente debemos luchar, y eso te lo enseñan los pacientes y eso transforma tu manera de vivir, tu manera de tratar a los demás y tu manera de atender, de acompañar a los pacientes que están en la consulta, que vienen pues en esa situación de pánico terrible cuando tienen este diagnóstico. Y yo creo que es lo que, vamos, creemos que la relación médico-paciente es unidireccional, pero no es así. Es decir, los pacientes nos enseñan a los médicos, a los profesionales sanitarios, si queremos escuchar, si queremos aprender, a valorar muchísimo las cosas, a dar importancia a, oye, hoy no voy a hablar ni de la analítica, ni de cuándo tienes el TAC, ni de nada. Cuéntame, ¿cómo fue el bautizo? O sea, ¿qué pasó? Porque para esa persona lo más importante era ver el nacimiento de su nieta. Ya sabía el diagnóstico, ya sabía el pronóstico, pero la meta que le quedaba en esa vida era ver nacer a su primera nieta. Para nosotros eso es un hito. Y no queremos hablar de medianas de supervivencia, de tasas de toxicidad, ni nada. Para nosotros ese momento pues lo ha conseguido, lo ha visto, es la mayor satisfacción, ¿no? Es decir, y poder acompañar a esas personas a valorar lo importante, a nosotros nos enseña a vivir, que al final esto se trata de vivir, y se puede vivir con cáncer y sin cáncer, y se puede vivir exactamente igual, dando valor absolutamente a las cosas que realmente tienen importancia. Entonces, para mí es el mayor aprendizaje en esta vida, me lo han dado los pacientes. Yo creo que sí, bueno, todos tenemos nuestros errores, nuestros defectos, nuestros fallos, lógicamente, pero a mí los pacientes, sus familias, a través de esos años me han enseñado a ser mejor persona, a ser mejor médico, ya que nos queda tanto y tanto y tanto por hacer por ellos, por incorporarles, por ser agentes del cambio, que bueno, espero que lo lleguemos a ver, porque al final nosotros estamos a un lado de la mesa, pero podemos estar al otro en cualquier momento, y tenemos que entender que sin ellos esto es imposible. Claro, como dice la canción, ¿no? Sin ti no soy nada. Bueno, quería terminar un poco con alguna pequeña reflexión. Yo creo que hemos puesto en valor en esta mesa la importancia de los cuidados, el valor de capacitar a las personas para ser sus propios protagonistas al final de su vida, no solo en la enfermedad, sino de su propio proceso de vida, que tenemos mucho que aprender, pero que estamos aprendiendo a recorrer ese camino, que contamos con profesionales estupendos en nuestro sistema de salud que lo quieren hacer y están trabajando día a día en ello, que tenemos pacientes comprometidos que dan su tiempo y su esfuerzo y su conocimiento para que los demás también podamos seguir aprendiendo de ellos, y que al final nos tenemos que quedar con lo que de verdad importa. No sé si tenemos alguna pregunta, Mabel. Sí, tenemos muchas preguntas. ¡Ah, qué Para bien! los que os podéis haber incorporado en este momento, bienvenidos al primer congreso de personas con cáncer y familiares. Fijaos en el título de este congreso, personas. Somos personas antes que pacientes, somos personas con cáncer. Es muy importante normalizar esta palabra. Fíjense, cuando yo, bueno, hace muy poco, ¿no?, que tenía mi proceso de cáncer, mi cáncer de mama, mucha gente me decía, bueno, Mabel, ¿y cómo estás tú de lo tuyo? Y yo decía, ¿de lo mío, del cáncer? Bien, bien, estoy con la radioterapia. Quiero decir, tenemos que normalizar la palabra. Y desde luego es una maravilla escuchar a dos profesionales hablar de humanizar la sanidad, que es importantísimo. Bueno, tenemos muchísimas preguntas porque vemos mucha actividad.
en todas las personas que nos estáis viendo a través de esta plataforma, que insisto es muy fácil, la navegación, a la izquierda todos los iconos, donde podéis ver todos, talleres y donde, como todas estas personas que han entrado, nos podéis preguntar, incluso podéis valorar cómo está siendo este congreso, que en mi caso como paciente y también como profesional está siendo motivador. Para la doctora Calles, en primer lugar, poner al paciente en el centro significa también conseguir que entiendan lo que pasa y cómo será su tratamiento. Sin embargo, en un reciente estudio sobre cáncer de pulmón, los pacientes expresaban que no se les comunicaba bien la información. ¿Qué se puede hacer desde los profesionales para mejorar esto? Bueno, lo comentaba Ana previamente, yo creo que se refiere a este informe reciente que ha salido. Es que es muy interesante. Es que necesitamos retroalimentarnos, o sea, necesitamos conocer cuál es la experiencia del paciente para mejorar aquellas áreas en las que estamos fallando. Salvo que tengas un sistema de gestión de calidad, salvo que realmente creas en el proceso de avanzar y en el proceso de mejorar la calidad asistencial, necesitas de manera reglada y sistemática conocer cómo te valoran los pacientes. Yo creo que esto es una herramienta muy útil. Esto no es que el uno lo haga mejor o peor, asumimos mal las críticas. No te están criticando. Tienes que ver tus puntos débiles. Estos son tus puntos débiles, estos son los que tienes que mejorar, ¿no? Porque al final se trata de dar el mejor servicio posible. La formación, las asociaciones de pacientes, yo creo que hacen un papel aquí importantísimo, porque para nosotros muchas veces es ese colchón que necesitamos cuando pues nosotros no damos capacidad para toda esta información y sobre todo entender el proceso de comunicación. El proceso de comunicación es muy complicado. ¿Por qué? Porque hay muchas barreras. Hay barreras educacionales, barreras sociales, estigmas. Tenemos muchas barreras a la hora de comunicar, porque cada paciente y cada núcleo familiar es diferente. Su nivel emocional condiciona la capacidad de entender. A lo mejor das la misma información a dos pacientes exactamente igual, uno no se ha enterado de nada y el otro lo ha comprendido todo porque uno venía bloqueado y el otro venía receptivo. Entonces, tenemos que hacer que esa persona que viene bloqueada, desbloquearla. Y si hoy no es el día, ya vendrá el día, ¿no? Utilizar a los familiares o a los amigos para abrir esa conversación, explicárselo para que podamos tener esa conversación auténtica y humana, pero al final es un proceso de querer. Si yo quiero hacer mejor las cosas, o me entero de lo que estoy fallando y hago por mejorar, o seguiré cayendo en los mismos errores. Entonces yo creo que este informe es interesantísimo, nos sugiere muchos caminos de mejorar esa comunicación, de mejorar, entender esta compleja enfermedad, que en concreto es el cáncer de pulmón, que está rodeado de un estigma tremendamente negativo. La comunicación al final, ¿no, doctor Calles? Digo que al final la comunicación es un arte. En cualquier faceta de la vida, pero especialmente en profesiones como la nuestra, como la humanización, ¿qué es la medicina? Es decir, pues tratar con personas. Y el COVID nos lo ha dado a entender a todos los profesionales. Da igual lo que hagas, hemos estado solos cara a cara con los pacientes, sin nada más, sin ninguna arma, con una enfermedad nueva. ¿Y qué teníamos? Nada, absolutamente nada. Solo el paciente y nosotros. Doctor Calle, que por cierto, doctor, que antes yo te llamaba doctora. Te he dicho doctora, y tú no has hecho nada. Doctor, que tenemos muchísimas preguntas para todos, porque veo que desde casa todo el mundo está muy activo y todo el mundo quiere saber y todo el mundo quiere participar. Así que lo que sí os pido es un poquito más brevedad, porque tenemos y siguen llegando las preguntas. Doctor, ¿ha habido algún caso concreto que le haya hecho cambiar de opinión en su manera de pensar? Sí. A lo largo de la vida con nosotros. Tenemos pacientes pues que nos han compartido sus vivencias, nos han mostrado que creíamos nosotros que estábamos haciendo las cosas bien, por ejemplo, o que estábamos enfocando las cosas de una manera, y cuando un día te encuentras con su familiar, tienes la oportunidad de hablar con ellos y te cuentan las cosas, pues te desmontan los mitos que tienes tú montados a través de de cómo hacemos las cosas en el día a día,
y te das cuenta de que al final pues no era tan importante esa quimioterapia, sino esos 20 minutos que le dedicaste a hablar del paciente, y lo que más impactó en su vida fue esa conversación, ¿no? Pues aprender a que no solamente se pueden prescribir medicinas, no solamente se pueden recetar tratamientos, sino que se puede recetar compasión, se puede recetar tiempo, escucha activa, y que ideas preconcebidas o conceptos que tú tenías en la vida te pueden cambiar absolutamente de opinión, o te pueden dar un cambio radical a tu manera de pensar por lo que te están transmitiendo los pacientes y la familia. Aprendemos de ellos y aprendemos con ellos. Yo creo que al hilo de lo que nos contaba el doctor, sin duda podemos decir cómo se puede reducir la distancia entre el profesional y el paciente. Iba al hilo justo de lo que tú estabas contando, ¿no? Quitando la mesa que hay entre los dos. Tenemos, y es así, es verdad, nos ponen una mesa y nos ponen un ordenador, ya está hecho el muro, ya no hay capacidad de romper, hay que quitar esa mesa y hay que quitar ese ordenador. Yo lo siento muchísimo, pero es que me duele en el alma que nos pongan un ordenador y una mesa entre medios, porque ya está estableciendo psicológicamente esa distancia. Uno está a un lado y otro está a otro, cuando los dos estamos en el mismo sitio. Entonces hay que cambiar el concepto, hay que, dar una vuelta a la manera en la que vemos en cosas del día a día a las personas. Quiere decir que hay que quitar esas barreras arquitectónicas que separa del paciente para estar mucho más a su lado, ¿no? Hay que ponerse en el sitio del paciente, hay que estar ahí. Cuando tú eres paciente, cuando tú has acompañado a un paciente y te das cuenta de, madre mía, ¿de verdad hacemos esto? ¿De verdad hacemos esto? Este es el camino que realmente hace el paciente cuando sale de la puerta y tiene que hacer todo esto. Entender ese proceso te ayuda a empatizar con esa persona, es decir, no te preocupes, va a pasar esto y lo otro, pero es normal. Entonces, o recorres el camino que hace el paciente cuando sale de la puerta de tu consulta hasta que te vuelve a ver, o eres incapaz de entender lo que está pasando en las personas que tienen esta enfermedad. Me voy a quedar con esa palabra, empatía, que es muy bonita. Luego seguramente que salga una palabra que también se asocia mucho a las personas que tenemos cáncer, que es la resiliencia. Vamos a quedarnos con palabras a lo largo del día. Vamos a seguir con muchas preguntas que hay, en este caso para la doctora Ferrer. ¿Qué le dirían a los pacientes y a sus familiares? ¿Qué le diría? Bueno, pues que confíen. ¿Vale? A los pacientes y a sus familiares. Bueno, les diría que confíen en nosotros, ¿vale? Que nos den una oportunidad, como decía el doctor Calle, que estamos dispuestos a escuchar, que estamos dispuestos a entender lo que cada uno necesita, que no somos perfectos, pero sí tenemos una actitud abierta. Entonces el sistema, vale, ahora está construido de forma atomizada, ¿no? En barreras y barreras y barreras, pero nosotros estamos dispuestos a cambiarlo. Lo que sí que también le digo es que confíen. Y desde luego en mi caso que confíen en las enfermeras, que las visibilicen, porque tienen ahí un potencial de profesionales que les puede acompañar. Así que utilícennos, confíen y utilícennos, pero no a ciegas. Vale. Nos preguntan también si un paciente no quiere escuchar el diagnóstico, ¿de qué manera es importante la familia para hacerle llegar ese mensaje? ¿Me preguntas a mí? Un paciente puede no... Es que hay que encontrar el momento. O sea, lo importante es que nosotros necesitamos espacios de diálogos. Lo decía Antonio antes, ¿no? A veces uno no puede escuchar porque no está en su momento. ¿Qué tenemos que intentar generar? Todo el mundo quiere ir incorporando la verdad, tener información, pero cada uno tenemos un ritmo. Entonces los profesionales tenemos que trabajar, que para eso estudiamos comunicación y que para eso tenemos casos y hemos aprendido esta casuística de dejar este espacio. Cuando tú tienes tu espacio, tienes confianza, encuentras cercanía y llega el momento, tú dices, ahora quiero información. La información el paciente la va pidiendo poco a poco y no pasa nada. Y nadie es ni bueno, ni malo, ni tal. Cada uno tiene su momento. Y esto, o sea, estamos en los momentos de cada persona. No hay pacientes de cáncer, no. Está Antonio, Carmen, Sandra, Ana, cada uno de nosotros somos irrepetibles. Entonces, nuestro sistema tiene que adaptarse a eso.
Me alegra mucho escucharlo. Quiere decir que ustedes esperan la demanda del propio paciente, no de repente llegan y les dicen tal cual el diagnóstico, sino que esperan si hay esa demanda de información, ¿no? Claro, poco a poco se va cocinando, ¿no? Antonio tiene experiencia en esto, mucha más que yo, pero Sí, por es supuesto el la momento adecuado. información, los pacientes es el momento. No es ni quiero ni no quiero, el momento. Sí, sí, Muy totalmente de bien. acuerdo, vamos. Pues esta pregunta para Ana. ¿Qué hace la Asociación Española contra el Cáncer para dar asistencia integral a las personas con cáncer y a sus familiares? Nosotros lo que queremos es hacer un modelo integral, queremos dar respuesta a lo que hemos decidido, durante muchos años es escuchar a los pacientes y a sus familiares, y al final lo que hemos generado es un modelo de acompañamiento donde, hemos generado una figura que es una enfermera que llamamos facilitadora, que conjuntamente con el paciente, la familia, establece un plan de cuidados para ofertarles servicios que den respuesta a sus necesidades en cada momento y según cada persona. Y pues hemos generado servicios de asistencia psicológica imprescindibles, de atención social, de bienestar físico, de orientación sanitaria, de fisioterapia oncológica, es decir, hemos generado todas aquellas, hemos intentado al final dar respuesta, ¿no? La gente venía aquí con preguntas y lo que hemos intentado es dar respuesta en forma y lugar y por distintos canales a todos aquellos que se acerquen hasta nosotros. Pues muchísimas gracias. Todo lo que hemos escuchado es maravilloso. Ojalá todo sea de verdad. El paciente esté en primer lugar y no hablemos, sino que sea así, que este cambio de verdad sea posible. Vamos a hacer una pausa, un receso de 15 minutos para que toméis algo, para que podáis respirar, para que podáis incluso compartir este congreso a través de todas las redes sociales, compartirlo, y os tengo que contar y recordar siempre que podéis poneros en contacto con la Asociación Española contra el Cáncer a cualquier hora y siempre de manera gratuita en el teléfono 900 100 036. Así que 15 minutitos y estamos aquí enseguida con vosotros. Hasta ahora.